Hola, bienvenidos a este primer programa de BMW Car Club TV. Mi nombre es Ignacio Parodi y los voy a estar acompañando desde acá, presentándoles las notas y el material que tenemos preparado para ustedes. Para contarles cómo surge la idea de hacer este programa, tengo que remontarme al año 2007, año en el cual se funda el BMW Car Club Uruguay. Desde ese entonces no hemos parado de conocer gente que comparte nuestra pasión por la marca. Y como 8 años es mucho tiempo, también conocimos muchas historias. Historias de quienes soñaron tener sus autos originales y los desarmaron hasta el último tornillo y le cambiaron hasta la última pieza para dejarlos como salidos de fábrica. Historias de quienes admiraron algún modelo legendario, de esos modelos que no llegaron aquí al país, y partiendo de una buena base, hicieron una réplica lo más fiel posible a la realidad. Y muchas otras historias que son dignas de ser conocidas y que les vamos a estar contando. Y también esperamos que este programa sirva de inspiración a muchos más para poder ver en nuestras calles muchos más BMW en excelente estado de conservación más allá de sus años. Para comenzar, vamos a ir con el presidente del BMW Car Club Uruguay, Charles Square, que nos va a compartir unas palabras. Cuando yo me compré un BMW allá en el año 2006, por junio, julio, quería tener un poco más de información de mi auto y tener un poco más claro de qué trataba la pasión por los BMW. Me acerco a una persona que también tenía un BMW y me dice: che, ¿por qué no hablas con Federico Sierpien? Que él siempre está detrás de todo, siempre está con ganas de darte una mano, siempre te busca un repuesto si lo necesitas porque conoce mucha gente. Y bueno, me acerqué a él y en ese momento él estaba con un club que venía cualquier auto, no le gustaba mucho, y ahí fue que me dijo: che, ¿por qué no arrancamos con un club simplemente de autos clásicos? Estaba también en aquel momento Pancho, Juan Manuel, éramos varios, Cintia, Tato, y bueno, me dijo: ¿por qué no te acercás a nosotros? Y la verdad que me encantó la idea porque realmente yo tenía una pasión bastante grande y me di cuenta que con ellos podía aumentar todavía más esa pasión. Así que bueno, así fue que arrancamos con la historia de nuestro club actual. El club hoy día lo que hace son 4 eventos al año, en el cual lo que nos gusta para mantener el tipo de socios y entusiastas que tenemos, ir a recorrer el interior de nuestro país. Creemos que en nuestro país hay mucho interés, hay mucho valor, el cual la gente no conoce, entonces tratamos de mostrar ese valor. Y la verdad que lo que a nosotros nos gusta es salir a andar con los BMWs en la ruta. Realmente es lo que nos interesa, no nos interesa juntarnos en un lugar y mirarnos las caras. Nos gusta manejar nuestros autos. Entonces ese es el gran motivo por el cual salimos al interior del país, también aparte de conocer estos lugares de gran valor. Estos eventos que nosotros hacemos realmente los hacemos con mucho cuidado, estamos durante el año planificándolos y para eso tenemos una directiva que al día de hoy ya somos 7 personas las que estamos y estamos trabajando constantemente para que estos eventos salgan de buena manera. De otra forma, lo otro también que estamos haciendo son los primeros jueves de cada mes un asado de camaradería, donde nos juntamos y hablamos un poco de nuestros autos, de cómo venimos con el avance de nuestros proyectos, los que estamos restaurando y los que no. Y bueno, eso es un poco lo que hoy día estamos haciendo con el club. Para mí el club significa una pasión. El club significa, es como poder volcar en él la pasión que yo tengo por BMW. Soy un fanático de la marca y me podés poner cualquier auto que sea adelante y realmente me podrías regalar un Lamborghini, lo voy a vender y me voy a comprar 5 BMW, 7 o todos los que pueda. Soy entusiasta de la marca y el club para mí es la forma en la que yo puedo volcar mi pasión, puedo volcar mis conocimientos y puedo compartir con los demás esta locura que tengo por los autos BMW. Y por último, me encantaría que el club se dé a conocer algo del club que fue con lo que arrancó. Y que el club arrancó con el ayudar a las personas a poder restaurar sus autos. No es esencial en el club tener un auto con el estado de fábrica para venir, para acercarse a nosotros, sino que todo lo contrario, este club nació justamente ayudándonos entre nosotros para lograr tener el auto en las condiciones que nosotros queremos. Y es importante valorar la gente que hoy día tenemos, porque el club está gracias a los socios que hoy día comparten con nosotros sus restauraciones
vienen a pedir su ayuda y nosotros de alguna manera entre todos intentamos lograr que esa persona pueda restaurar su auto a como dé lugar. Hay varios socios que no solo venden partes usadas, sino que también regalan esas partes que no utilizan, justamente porque otros socios lo pueden necesitar. Entonces, me encantaría que el día de mañana siga asumándose gente, siga acercándose gente a nuestro club con el fin de buscar la ayuda de poder restaurar su auto y tenerlo en su estado de fábrica. Muchas gracias, Charles. El 2015 es un año muy especial para la marca, ya que se conmemoran los 40 años de la Serie 3, suceso para el cual tenemos ya planificadas actividades en el club, tanto para los 40 años de la Serie 3 como los 40 años del E21. Justamente ese modelo, el E21, la primera generación de la Serie 3, es que le vamos a dedicar este programa. Y les preparamos un informe que queremos compartir con ustedes. El E21 es la primera generación de la Serie 3, sucesor del 2002 y fiel representante del concepto que estaba imponiendo BMW en esos tiempos, el sedán deportivo. Este auto, diseñado por el francés Paul Bracq, fue presentado al público en el año 1975 y al cabo de 8 años fue el primer BMW que superó la barrera del 1.000.000 de autos vendidos en todo el mundo, teniendo como lugar principal de fabricación la planta de Múnich. Y para el caso de Uruguay, la mayor parte de los E21 vendidos fueron armados aquí, en los talleres de Camur. De diseño innovador para la época, el E21 introdujo el tablero de instrumentos orientado hacia el conductor en forma de semicírculo, configuración utilizada hasta la actualidad por BMW y adoptada también por otras marcas. El desarrollo de su diseño fue computarizado, poniendo énfasis en la seguridad de los ocupantes, con zonas de deformación programadas, barras de protección laterales en las puertas, y otros elementos de seguridad como el volante y el tablero de instrumentos de material blando. En su única versión de 2 puertas, este modelo heredó inicialmente la mecánica 4 cilindros de los 2002 con sus motores M10 y posteriormente estrenó el motor M20 de 6 cilindros, el cual fue diseñado especialmente para esta carrocería, aunque posteriormente fue utilizada en otros modelos hasta principios de los años 90. Finalizó su producción en el año 1983, dando paso a su sucesor, el E30. Siguiendo con los E21, les voy a presentar en nuestro espacio técnico y a nuestro experto Burkhard, quien nos va a estar presentando en esta ocasión un E21 Hardtech réplica realizada 100% aquí en Uruguay. Vamos con él. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. Bueno, para comenzar con este dossier de la Serie 21, vamos a empezar con una réplica de un coche de los 80. Este es un Hardtech. Hardtech era una empresa como Alpina que aprovecharon en un segmento de mercado de autos deportivos que no existía y usaron la base del E21, que era una carrocería muy liviana y que no tenía una motorización precisamente extrema. Este auto es una especie de hot rod, lo que se llama hot rod por los americanos, porque es un auto liviano con un motor grande, con potencia y con torque. Nada más que se suma el adimento de que, además de ser un auto rápido y con torque, tiene el refinamiento de un BMW. Bueno, muchas empresas en la época que vendían estas potenciaciones o estas mejoras optaban por preparar o hacer turbo el motor del auto. No hay nada mejor que un motor original con mucha potencia. ¿Por qué? Porque no se rompe, es un motor que se puede andar tranquilamente en la calle, se hace ruta, no gasta combustible. Al contrario de un motor preparado, que siempre está el problema que se rompa y no es muy práctico para el uso diario. Hay un dicho muy común en la preparación de motores, en la jerga de los que preparan motores, más bien un dicho es una regla, y es que nada supera los centímetros cúbicos. Y el Hardtech es un claro ejemplo de eso. Hardtech siempre se caracterizó por hacer conversiones espectaculares. En este caso, en la época, la carrocería más liviana de BMW era el E21. Y tomaron el motor del Serie 5, Serie 6, que era el más grande y con más torque.
Este motor es un 3 litros, tiene 180 caballos, capaz que la cifra de 180 caballos no asusta, pero a veces no es solo importante el caballaje, sino el torque. Este motor tiene 200 Nm de torque, que lo hace muy interesante, y a poco acelerador realmente acelera muy bien. Bueno, Heritage en lo que es estética exterior al contrario de Alpina no era algo muy estridente. Simplemente tenían estas franjas laterales que son bastante discretas, y bueno, y usaban partes, spoilers, tanto originales BMW o de otras marcas. No tenían nada específico marca Heritage. Evidentemente por el torque y por la potencia de este auto, el rodado se tuvo que llevar a 15, al igual que como se usaba en la época, tenían llantas 15, porque obviamente con 13 el torque, especialmente que tiene este auto, se vuelve bastante complicado de domar. Y bueno, obviamente trenes traseros, delanteros, todo es igual al Heritage, discos traseros atrás, discos ventilados adelante y suspensión especial más baja para poder acompañar lo que es la potencia del motor. Y bueno, para resumir un poco la prueba de este Heritage, queremos destacar que es un auto muy divertido de manejar, muy rápido, y la principal virtud es que a poco acelerador el auto enseguida sale disparado como una bala hacia adelante. Este auto es único en Uruguay hoy en día, no hay otra réplica igual, no hay otro auto con este motor, y bueno, eso lo hace muy interesante, y tampoco al ser estridente por fuera, otros conductores se pueden llevar una sorpresa a la hora de cruzárselo por las calles de Montevideo. Y bueno, seguimos en estudios con más novedades. Ahora les quiero presentar esta nueva sección del programa denominada Fanáticos. En esta sección vamos a ir a visitar a propietarios de BMW, quienes nos van a contar su historia y la del auto. En esta oportunidad fuimos a visitar a Gonzalo, quien nos va a presentar su 320 del año 82. Mi nombre es Gonzalo, soy estudiante de ingeniería y bueno, apasionado de la marca BMW y en particular del modelo 21. Bueno, BMW para mí en realidad viene desde mi infancia. Tenía un vecino que tenía un 520 6 cilindros y yo con 3 años era uno de los dos motores que reconocía, el del auto de mi padre y ese 520 que yo lo escuchaba venir y salía corriendo de donde estuviera en mi casa. Salía corriendo cuando escuchaba ese motor, salía a la ventana y me encantaba cómo sonaba, me producía algo especial. En este momento tengo un 320 E21 del año 82. Lo conseguí a los 18 años por un cliente de mi padre que bueno, no lo tenía a la venta, pero por ser conocidos de él y por conocer mi pasión hacia esos autos, bueno, accedió a vendérmelo. Bueno, mi auto llegó a mí en un estado bueno. Lo que se puede decir que el auto estaba para andar, funcionaba todo perfecto, pero bueno, uno por exigente le empecé a encontrar detalles y bueno, siempre se gestó la idea de algún día pararlo completamente y desarmarlo todo sin dejar un tornillo y restaurarlo íntegro. Para mí manejar mi auto es algo único, desde la posición de manejo que parece perfecta. No sé si es porque aprendí o desarrollé mi manejo en ese auto, que el volante por más que no se regula, la butaca tampoco se regula en altura ni nada, pero me siento totalmente cómodo con la posición de manejo. El auto no tiene ruidos,
Me gusta cómo se comporta dinámicamente. Es muy distinto a otros autos, o sea, tiene algo especial por ser clásico, tiene sus mañas cuando está frío, o sea, cosas que hacen el encanto de tener y manejar un clásico. Siguiendo con nuestro espacio técnico, Burkhardt nos va a presentar ahora una réplica de Alpina realizada 100% aquí en Uruguay. Si les parece, lo compartimos con ustedes. Bueno, y siguiendo con la prueba de estos E21 modificados o fuera de lo normal, ahora tenemos un E21 Alpina. Esto no es un auto original, es una réplica de un auto que existió en los 80, fabricado por Alpina, es un C1 2.3. También había una versión 2.8 con un motor más grande, más interesante. Alpina, al igual que Hartech, era una empresa que que arrancó con el BMW 2002, modificándolo para carreras, y bueno, después exactamente igual que Hartech, se consolidaron como fabricantes de automóviles. La idea de ellos era fabricar un auto muy refinado y muy potente. Bueno, este auto, ¿qué lo diferencia de un E21 común? Más que nada la estética exterior, las gráficas, el spoiler delantero y trasero, que son una marca registrada Alpina, son diseños de Alpina, y las llantas, que también fue un diseño de los 70 en Alpina, y después en varios autos de los 70 y los 80 BMW tomó diseños parecidos de esa llanta. El BMW Alpina uno no lo puede llamar, no se llaman Alpina, se llaman BMW Alpina porque eso es la colaboración entre BMW y Alpina, como que es una cosa mutua entre las dos compañías. Este auto, si uno quería un E21 más exclusivo de lo normal, se compraba una Alpina o un Hartech como el otro que probamos. No había una versión súper deportiva del E21 y bueno, esta gente de Alpina usó ese nicho de mercado que había ahí y sacó estos modelos de automóviles. Bueno, como dijimos antes, Alpina ofrecía este auto en dos motorizaciones. La primera, la llamada 2.3, que era el motor del 323i, llevado a 170 caballos, y después la V6 2.8, que usaban, al igual que el Hartech, el motor de la berlina más grande, puesto en este auto. Alpina no solamente apuntaba a la potencia, sino que apuntaba al refinamiento, o sea que uno manejara el auto fuera suave, fuera potente y que además consumiera poco combustible. No solamente se ocuparon del motor, sino también que tienen los frenos mejorados, la suspensión trasera mejorada y bueno, realmente es un auto muy interesante de manejar y no tiene nada que ver en lo que es suspensión, frenos y comportamiento a lo que es un E21, por ejemplo, un 323i. Y bueno, para finalizar un poco la prueba de este auto, voy a comentar un poco el interior. Alpina tenía su interior específico, que tenía o sea, era del mismo color afuera que adentro. Eran rojo y verde, las butacas, todo tapizado. En este auto no sé, obviamente eso es difícil de conseguir, pero Alpina, como tenía la opción de pedir el interior negro, porque no todo el mundo quería andar con ese carnaval adentro acá en el interior, bueno, cuadró que se consiguió un interior igual que como usaba la Alpina, tanto los paneles de puerta, paneles traseros y butacas, y bueno, por ahí se dejó exactamente como iba el auto. Después, diferenciado de un E21 común, es el volante, que es un volante que el diseño también es de Alpina, pero era fabricado por Momo. Después también tenían un pomo de madera, como una madera de cedro, y bueno, y los característicos 3 relojes que se podían montar o arriba del tablero o abajo de la radio. Bueno, el tablero también tenía algunas modificaciones estéticas, que tenían en el cuentakilómetros y cuentavueltas, decían Alpina en chico. Las agujas estaban pintadas de un rojo medio naranjo, y bueno, y por último tenían una placa identificatoria acá en el tablero que decía el modelo y el número de serie. Si era un C1 2.3 empezaba con C1 y si era un V6 2.8 empezaba con V6. Esos números no pasan de 200, 300 porque este auto salía el doble de lo que salía un 323 común y bueno, por ejemplo, no hay más de, esos números no pasan más de 200 y 300. Esperamos que haya sido de su agrado y seguimos con Nacho en estudios.
En nuestra sección Fanáticos del día de hoy les vamos a presentar una E21 que está original. Fuimos a visitar a Daniel a su casa, quien nos va a contar la historia. Mi nombre es Daniel, tengo 42 años, me dedico a la parte comercial y bueno, les quiero presentar mi E21. Hola, ¿qué tal? Adelante. Fue un auto que siempre me gustó de chico, siempre lo veía y bueno, y generacionalmente yo tenía en ese momento 10 años ahí cuando me empezó a interesar un poco este tipo de autos. Y bueno, está, un sueño cumplido, después de tanto tiempo de anhelarlo, bueno, pude tenerlo. En realidad el auto salió publicado en internet y bueno, y me puse a seguirlo, después se fue de publicación y luego volvió nuevamente la publicación y ahí decidí ir a verlo. Después tengo un amigo que se dedica a buscar autos de este tipo, que es apasionado de la marca. Le pedí a él que me acompañara a ver si podíamos ir a verlo y bueno, que me diera el visto bueno. Y bueno, fuimos a verlo, a él le gustó, me dijo que sí, que era el auto que yo estaba buscando y bueno, y a partir de ahí, bueno, empezaron los trámites y me quedé con él. Él me motivó, bueno, que era un auto que siempre me gustó y bueno, también estaba el club de BMW, que este muchacho era participante de ellos. Y bueno, y realmente fue ese impulso, después de ir a varias salidas de eventos de BMW y bueno, y cada día me quería tenerlo más, entonces bueno, se dio la oportunidad de poder tenerlo. Lo tengo en el garage abajo, en el edificio, lo tengo tapado y bueno, y a su vez tengo una cadena porque hace un tiempo atrás una vecina marcha atrás me lo tocó y le puse una cadena, cosa de que si daban marcha atrás no llegaron a tocar el auto. Traté de buscar un auto que estuviera en buen estado, yo cuando lo compré tenía 88.000 kilómetros de fábrica. Hoy en día, hace 7 años que tengo el auto, lo compré en el 2008 y tiene 106, así que calcula que el auto casi no se usa. Bueno, yo el auto lo compré en el 2008, lo primero que me puse en campaña de conseguirle fueron unas llantas. Después de tener las llantas y todo, la pintura estaba un poco quemada del tiempo, ¿no? Porque una pintura tenía casi 30 años y lo que hice fue, bueno, me puse en campaña de restaurarlo, se desarmó todo completamente, se sacó el motor, todo, se le hizo todo el trabajo. Lo curioso de esto es que cuando se desarmó el auto no tenía una picadura en ningún lado, no le encontraron ninguna picadura, lo único que se le hizo fue darle un fondo y pintarlo nada más. Luego ese fue el primer proceso, después me puse en campaña de conseguir otras llantas que se las puse y no me gustaron y después volví a otras llantas, conseguí las llantas que quería. Y en la segunda instancia le hice todo el tapizado nuevo porque el tapizado no era el original el que tenía, no sé por qué motivo se lo habían cambiado y bueno, volví al tapizado original y bueno, eso le hice. En el auto no se puede comer, en el auto no se puede fumar obviamente, y bueno, realmente trato de que la gente que sube que tenga cuidado, que no me pise el tapizado, que no... soy maniático, soy insoportable en ese sentido. Continuamos con este homenaje a los E21 y ahora Burkhardt nos va a presentar un ejemplar al cual se le efectuaron modificaciones mecánicas. Se le sustituyó su motor M20 2.0 por un M20 2.5 con una mejora de performance notoria. Vamos con el informe. Bueno, de los 3 autos que probamos hoy, este es un 320 del año 80. Es un auto que fue armado acá por Camur S.A. gracias a la famosa Ley de Integración Nacional, que anda ahí por ahí en el foro de nuestra página, está explicado. Lo dejamos para el final porque es el auto más equilibrado de los otros 2 que probamos. ¿Por qué? Porque reúne características del otro que tiene un motor grande, pesado y que tiene todo el peso en la punta. Y además
tiene potencia que al motor 4 cilindros, más que potencia, torque, que al motor 4 cilindros a veces le falta. Es el típico BMW 320 de los años 80. Está con los mismos accesorios, con su radio de época, con el ecualizador, aquellos que habían plateados. Tiene los parlantes grandes atrás, bien como se usaba en la época. Nada más que tiene el secretito del motor, que es un motor 2.5 litros que se fue sacado de un 325i. Se adaptó la carburación y bueno, uno abre el capot y realmente no se da cuenta que está cambiado el motor. El auto anda muy bien, acelera muy bien y como ya dijimos es un equilibrio entre el E21 con el motor 4 cilindros y con el E21 con el motor 6 cilindros de bloque grande. ¿Qué tiene que se usaba en la época? Bueno, ya dijimos algo. En especial quiero destacar el spoiler delantero y el trasero. Eso se llamaba Motorsport antes de que existiera M propiamente dicho. Nació como Motorsport porque era una especie de marketing con las carreras de turismo. Inclusive las mismas piezas que están puestas en este auto se usaron en categorías de turismo en Europa para poder promocionar la venta, ¿no? Y también para promocionar las carreras. El spoiler delantero suplanta el paragolpe de chapa y el frente para sacar peso un poco de la trompa, que es el problema conocido de estos autos, especialmente con el motor 6 cilindros, que es el peso excesivo en la trompa, lo que hace al auto muy sobrevirante. Bueno, típicamente el interior de este auto está en este color arena que era muy común en los 80. ¿Por qué era común? Porque solamente se fabricaba este color y negro. Entonces este auto está totalmente con su tapicería en sus colores de fábrica, la alfombra del piso y el techo. Este auto es realmente lo que se llama cazabobos, o también en Estados Unidos se llama sleeper, que es una especie de dormilón. ¿Por qué dormilón? Porque al contrario de los otros dos autos que ya probamos, que tienen estéticas bastante agresivas, uno ya los ve pasar y ya intuye de que pueden tener algún veneno en el motor. Este auto está totalmente original por fuera, pero tiene una velocidad máxima de 220 km por hora y hace de 0 a 100 en 9,4 segundos. The first generation of the BMW 3 Series. The beginning of a success story that continues to present day. Esperamos que haya sido de su agrado este dossier de la serie 3 del E21 en esta ocasión. Y bueno, este año vamos a tener más notas sobre la serie 3 porque, como saben, son los 40 años del primer serie 3, así que nos vemos pronto en próximas ediciones. Gracias. Estamos llegando al final de esta primera edición del programa de BMW Car Club TV. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en nuestra próxima edición.